cliente que conseguía esta firma en Holanda y por supuesto acá no había ningún tipo de relación de parentesco, ni de relación de dependencia económica, ni laboral, ni de ningún tipo, ni de relaciones de negocios, ni tenían acciones en esa empresa, ni pero bueno, lo importante es que fíjense que la independencia se evalúa, aunque sea una firma grande, a nivel de todos los componentes, y a su vez también la aceptación del cliente por el riesgo que implica. Es frecuente que los estudios que trabajan con estas normas de gestión de calidad a veces digan, no, este cliente no lo podemos tomar porque aunque no haga negocios ilícitos, está lindante con la reputación y no queremos que nuestra firma esté ligada a este cliente por cuestiones reputacionales. Así que es frecuente que se rechace prestarle servicios a determinados clientes. Eh, Tengo también a nivel anecdótico, y por supuesto sin dar nombres propios, por una cuestión de secreto profesional, el caso de una firma que se fusionó con o mejor dicho, fue absorbida por una Big Four, y en el proceso la Big Four le dijo, bueno, de esta cartera de clientes hay estos que no nos interesan y que tenemos que prescindir de prestarle servicio a este cliente para continuar con la fusión. Así que esto es bastante más común que lo que uno ve cuando atiende clientes pequeños y medianos, y que no es frecuente rechazar encargos de auditoría u otros servicios. Bueno, después tenemos normas de gestión de calidad vinculadas con la realización del encargo, con la eh, calidad y formación humana de quienes deben prestar los encargos y los sistemas para resolver conflictos. ¿Qué quiere decir conflictos? No quiere decir conflictos personales. Si una empresa expone o mide contablemente con un determinado criterio y el estudio o los encargados de hacer la auditoría, los miembros del equipo de trabajo de una determinada auditoría creen que ese criterio no es el adecuado, bueno, se deben hacer las consultas a un socio que siempre es el socio responsable del área técnica, un socio que tiene mayor preparación técnica que los demás y él es el que debe resolver cómo resolver el conflicto, digamos, si está bien la posición del estudio o si es aceptable la posición de la empresa. La dotación de recursos adecuados para para administrar el sistema de gestión de la calidad, la información y comunicación que debe hacerse y el proceso de seguimiento y corrección. Bueno, lo que sigue está vinculado con el código de ética y la independencia, pero vamos a primero a resolver los casos 22 y 23. Eh, Vamos a ver, de acuerdo con la complicación de esos casos, cuántos minutos nos vamos a tomar. El 22 y el 23 nos vamos, no son multiple choice, sino que pueden llevar un poquito más de tiempo, así que nos vamos a tomar entre 5 y 10 minutos.
¿Tienen ya la solución o necesitan algún minuto más? No sé cómo interpretar ese silencio. Un minuto, profe. Un minuto más, vamos. Bueno, vamos. Eh, tenemos el 22. ¿En cuántos niveles se aborda el tema gestión de la calidad? Pueden ser 5 niveles. A ver si son 5 niveles. ¿Qué opinan los demás? A mí no me quedó del todo claro, así que me Dos, gustaría profe. repasarlo. Sería el círculo virtuoso. A ver, vamos a empezar diciendo cuáles son los niveles. Ojo que ahí dice utilizar solo la cantidad de renglones que crea necesarios. Ahí los renglones son 5, pero no necesariamente tienen que ser 5, ¿verdad? Si hace esa aclaración. Vamos a empezar mencionando cuáles serían esos niveles, a ver si por ahí vamos rumbeando un poco más. No me acuerdo quién dijo que eran 5. Yo, profe. Ok, O sea, yo lo ¿alguno de interpreté esos que 5? los niveles
Los niveles podrían ser considerados como las partes del proceso, digamos. Como primero establecer los objetivos, después evaluar los riesgos, Eh, no, ese comunicar. sería el proceso más que los niveles. Eh, no, a niveles nos estamos refiriendo, a ver, voy a decirles en qué diapositiva está para... Nos estamos refiriendo al contenido de la diapositiva 71. Tenemos a nivel de firma, o vamos a empezar por lo mayor, a nivel de organismo miembro, que estaría obligado a hacer un control de calidad si es que no lo hace un organismo oficial, a nivel de firma y a nivel de encargo en particular. Esos serían los niveles, que serían tres, entonces, tres niveles que abordan el tema gestión de la calidad. Y después tenemos un unir con flechas. Un unir con flechas. Yo les voy a ir preguntando por la segunda columna, y ustedes me dicen con qué elemento de la primera columna lo unieron. No lo voy a leer todo, voy a leer solamente las tres, cuatro primeras palabras para ubicarlo. Si no coincidimos, ahí sí leemos todo y lo analizamos. Bueno, el primero dice los juicios de la firma de auditoría sobre si aceptar o continuar una relación, ¿con qué elemento del sistema de gestión de la calidad se asocia? Aceptación y continuidad Sí, Sí, perfecto, perfecto. El segundo, la firma de auditoría deberá diseñar e implementar. con el proceso de valoración de riesgo. Bien, ¿todos de acuerdo? sí, ¿Alguno respondió otra cosa distinta? Bien. El tercero dice la naturaleza, oportunidad y extensión de la dirección y supervisión de los equipos del encargo. Con realización de los encargos. ¿Todos de acuerdo? Bien, continuamos. Otros, incluidos la red, firmas de la red, individuos de la red o firmas de, de la red o proveedores de los que están sujetos a los requerimientos de ética, etcétera, etcétera. Requerimientos de ética aplicables. Bien, muy bien. La firma de auditoría deberá diseñar y llevar a cabo actividades. El proceso de seguimiento y corrección. Bien. El personal es contratado, desarrollado y retenido y tiene las competencias y capacidad. Recursos. recursos. Bien, es parte de los recursos. Los líderes son responsables y rinden cuentas por la calidad. Gobierno Gobierno corporativo y corporativo y liderazgo. liderazgo. Muy bien. Y el último, la cultura de la firma de auditoría reconoce y refuerza la responsabilidad del personal. Información y comunicación. Excelente. Bueno, ¿alguna duda sobre gestión de la calidad? A mí me había quedado una duda, no sobre los niveles. Cuando usted hablaba de los Sí, niveles, hablaba de que los niveles en la gestión de la calidad, el primer nivel era respecto de quienes pertenecían al organismo miembro, después a la firma, sí, después el segundo nivel sería una firma y sí. por último sería al trabajo individual que realiza cada uno. Esos serían los tres niveles de calidad. Sí, no el trabajo individual que realiza cada integrante, sino el trabajo como, tomado como un servicio, la auditoría del cliente X. Ese sería cada trabajo, ¿verdad? Perfecto, ahí esa era la duda que tenía. Muchísimas gracias. Sí, no, al contrario, lo aclaramos un poco más. Si en la auditoría que hace el estudio A del cliente B actúan 10 contadores, lo que se evalúa no es la calidad del trabajo de cada uno de esos 10 contadores, sino del servicio que se le brindó integralmente
al cliente B. Bueno, vamos a la diapositiva 75, ¿se está viendo en la pantalla? Sí. Vamos a hablar de el IESA, que es el emisor del código de ética y sus modificaciones, que son bastante casi permanentes. El código de ética tiene esta estructura, 4 partes. La parte 1 es la parte referida al cumplimiento del código, la parte que incluye los principios fundamentales que vamos a ver en la diapositiva siguiente, y el marco conceptual. Esto aplica a todos los contadores. Después tenemos una parte 2 que es para los profesionales que trabajan en relación de dependencia, y una parte 3 para los profesionales que trabajan en la práctica pública. O sea, que prestan servicios a terceros emitiendo informes que dan fe pública. Para la parte 2 tenemos las secciones 200 a 259. Y esta parte 2 también aplica cuando un profesional que está en la práctica pública desarrolla actividades profesionales en virtud de la relación con su firma, con su empresa, en definitiva un estudio contable también es una empresa, y en ese sentido el profesional que presta servicios a terceros también, si es parte de una firma, se puede considerarse que tiene una doble responsabilidad de cumplir con la parte 2 en cuanto está en relación de dependencia con su estudio, y cumplir con la parte 3 porque presta servicios a terceros, presta servicios de forma pública. Y después tenemos las partes 4A y 4B, que es la parte más extensa del código, yo diría que es el 80% del código. La parte 4A trata la independencia en las encargos de auditoría y revisiones. Y la parte 4B, la independencia en encargos de aseguramiento, que no sean encargos de auditoría y revisiones. Y después tenemos un glosario que aplica el código. Bueno, de cada caso surge algunas observaciones que me gustaría hacer. Presionado ahí. ¿Qué da el servicio que no está abarcado? Piensen en el cuadro con la estructura de la norma. Recuerden, el cuadro de 5 columnas. Y relacionenlo con los encargos que están mencionados en la parte 4A y 4B. Pueden sentir que están considerados servicios relacionados. Exactamente. Entonces, fíjense, presten atención a la parte 4A, la auditoría y revisiones, que era la primera y segunda columna de la lectura de la norma. En la parte 4 está la independencia para los encargos de aseguramiento, que era la tercera y la cuarta columna, y no habla el código de ningún requisito de independencia para los servicios relacionados. Recuerden que habíamos hablado de dos normas internacionales sobre servicios relacionados, que eran el encargo para cargar procedimientos avanzados. El ejemplo de diligence, cuando un cliente nuestro encarga que hagamos ciertos procedimientos de auditoría para la compradora de una empresa. Y el encargo de compilación de estados contables, se transforma en balance de saldo en balance. Para estos encargos, las normas internacionales no requieren independencia. Vamos a reflexionar un poquito sobre esto. ¿Para qué es la independencia? La independencia es para asegurar la objetividad, para la única forma de ser objetivo es ser independiente. Si un hincha de Boca le preguntan cómo Boca en otro partido, probablemente la opinión no se entiende, va a tener un sesgo, una tendencia. Va a ser una opinión tendenciosa. Para la única forma de entendernos, si no pudimos ver el partido como jugó Boca, es preguntarle a alguien que sea independiente, que tenga ni amor ni
ni odio por ese cuadro. La independencia lleva a la objetividad. ¿Y la objetividad para qué es necesaria? La objetividad es necesaria para la credibilidad. Nadie cree en la opinión de alguien que no es objetivo. Si volvemos al ejemplo, nadie cree, nadie le preguntaría al director técnico de Boca como Boca, ¿verdad? O sea, sería una opinión objetiva. Entonces vamos a concentrarnos en los encargos de aseguramiento, encargos que tienen como propósito incrementar la seguridad de los posibles usuarios de nuestros informes acerca de la información objeto del encargo, incrementar la seguridad acerca de lo que tienen los estados contables, incrementar la seguridad acerca de la capacidad instalada en una planta o incrementar la seguridad acerca del contenido de los estados contables prospectivos, o sea, incrementar la seguridad acerca de lo que estamos brindando una opinión o una conclusión. Como ven ustedes, esta cadena de razonamiento, la independencia es para la objetividad es para la credibilidad, lleva, solamente desemboca en conjunto para los encargos que tienen como propósito brindar un aseguramiento, ¿verdad? Ahora, imaginemos, vamos a hablar de los encargos que no son de aseguramiento. Imaginemos de nuevo el ejemplo que vimos ayer de mi cliente que quiere comprar una empresa. Y entonces el contador le va a hacer un informe sobre los hallazgos que surjan de aplicar procedimientos que se han convenido aplicar. Y ese informe va a ser solamente para el uso de quien tiene que tomar la decisión de comprar o no comprar la empresa, ¿verdad? ¿Qué impedimento habría en que ese encargo se lo solicite quien quiere comprar la empresa, por ejemplo, a un contador que es empleado suyo, un contador que está en relación de dependencia de su empresa? Si es alguien de su máxima confianza y solamente le va a hacer un informe para su uso propio, ¿verdad? Que no habría ningún impedimento, ¿verdad? Este es el razonamiento que hace el Código de Ética. Los encargos de aseguramiento, sea incluidas las auditorías y revisiones, que son tipos de encargos de aseguramiento, requieren de independencia. Los encargos que no son de aseguramiento no requiere que los practique un profesional en forma independiente. ¿Se entendió el razonamiento de por qué es esto, por qué se requiere independencia solamente para los encargos de aseguramiento? ¿Me expliqué adecuadamente? Sí, profesor. Porque si se entendió acá, ahora viene, lo voy a complicar un poquito más. Si se entendió hasta acá, la pregunta es, ¿qué pasa en Argentina? En Argentina las normas de independencia están en los códigos de ética y en la RT 37. Básicamente, concretamente en el capítulo 2, ¿verdad? En el capítulo 2 están las normas de independencia y aclara que ese capítulo 2 es aplicable a todos los capítulos 3 de auditoría, 4 de revisión, 5 de otros encargos de aseguramiento, 6 de certificaciones, 7 de servicios relacionados y 8 de encargos de cumplimiento, de informes de cumplimiento. Vale decir entonces que el capítulo 2 también aplica a los servicios relacionados. Se requiere independencia en Argentina para los servicios relacionados. ¿Y por qué esta contradicción entre las normas internacionales y las normas argentinas? Bueno, primero que exigiendo independencia a encargos que el Código de Ética Internacional no requiere independencia, más que incumplir con el Código de Ética Internacional, lo estamos cumpliendo en exceso. Recuerdan que el código, el SMO del EFAC dice que el organismo miembro debe adoptar normas éticas que sean por lo menos tan exigentes como el Código de Ética. Bueno, acá se está adoptando una norma de independencia más exigente que la del Código de Ética. Así que en ese sentido no habría ninguna falta a las normas internacionales. Pero lo más importante por lo que se decidió eso
estaba en aquella época en Cencia cuando se tomó esa decisión, es lo siguiente. En Argentina concluimos que no existe una claridad sobre cada uno de los encargos que puede prestar un contador. Sobre todo porque en aquella época, ubíquense que veníamos con una RT7, la RT número 7, que era básicamente una norma de auditoría. Y en aquel momento se adopta una RT número 37 que amplía los encargos a una amplia gama para contemplar todos los encargos que se podían hacer con las normas internacionales. Entonces el razonamiento que hicimos fue, ¿será prudente que en algunos informes el contador diga que es independiente y en otros informes diga que no es independiente o generará más confusión entre los usuarios? Y llegamos a esta última conclusión, que podía generar más conclusión entre los usuarios. Yo a veces cuento una anécdota en un congreso nacional de la Federación de Consejos que se hizo en Rosario. El acto de apertura arrancó con un panel, era el año 2005, si no recuerdo mal. Recién salían las normas sobre lavado de activos, y arrancó con un panel que había un contador especializado en el tema, un juez en lo penal económico y un abogado especialista en delitos financieros. Y entonces uno de los asistentes a la conferencia le preguntó al juez si conocía la diferencia entre una auditoría y una certificación de estados contables. La pregunta era inteligente porque en la auditoría el contador está obligado a aplicar los procedimientos de prevención del lavado y en la certificación no. Bueno, ¿qué contestó el juez? El juez contestó exactamente en la forma inversa a lo que se esperaba. El juez contestó que la auditoría es decir que los estados contables están transcriptos en libros y en cambio la certificación es un servicio que consiste en hacer un control sobre la razonabilidad de los estados contables. Exactamente en forma inversa. Entonces, nosotros dijimos que en una primera instancia sería prudente que se exija independencia para todo tipo de encargo, incluido el RT7. Pero desde el punto de vista técnico, como vemos, no sería necesario que exista independencia para eh, lo- los encargos que no son de aseguramiento. Bueno, el razonamiento del RT37 o la conclusión del RT37 se hace extensible también a la aplicación de las normas internacionales. Cuando aplicamos a través del RT35 un servicio relacionado, para cumplir con el RT35, el RT35 dice que tiene que tener independencia, al igual que el RT32 que adopta las normas de auditoría y que el RT33 que adopta las normas de revisión de estados contables. Vale decir que esto es a nivel internacional, pero en Argentina se exige la misma independencia, sea que se actúe con normas internacionales como que se actúe con la RT37. Bueno, antes dijimos que en la parte A del código de ética, en la parte uno tenemos los principios fundamentales. Y estos principios fundamentales están desarrollados en la diapositiva 78, por eso ese número al pie del cuadro. Estos principios fundamentales son bastante similares a los principios fundamentales que puede tener cualquier código de ética, o sea, integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y conducta profesional. Son eh, bastante similares a lo que contiene nuestro código de ética. Lo diferente es el modo de abordar si se cumple o no con estos principios fundamentales. Y acá también me voy a tomar unos minutos, si ustedes me permiten, para ver cómo es esto desde el punto de vista sociológico y me tomo el atrevimiento de abordar el tema así. ¿Qué diferencia hay entre los países anglosajones y los países de descendencia latina? Claramente nosotros somos de descendencia latina, venimos este, todo el sur de Europa viene del
Imperio Romano y las formas del Imperio Romano se extendieron a todos los países. De hecho, hablamos un lenguaje, a nosotros nos conquistó España, que habla castellano, que es una lengua romance, digamos, ¿cierto? Al igual que el francés, el italiano, el rumano, el portugués, somos de esa rama, históricamente. Y los romanos, ¿por qué se caracterizaron fundamentalmente? Se caracterizaron por el derecho. Así como los griegos se caracterizaron por la filosofía, los romanos sobresalieron el derecho y fueron famosos por hacer códigos detallados. Las leyes estaban escritas en forma detallada, o sea, el derecho romano es un derecho positivo. Es positivo no con un juicio de valor favorable, sino positivo porque está escrito. Esto está permitido y esto está prohibido. Y nuestras normas de independencia adoptan ese criterio. Nuestras normas de independencia aparente dicen el contador no es independiente cuando está en relación de dependencia, cuando fuera cónyuge, pariente por consanguinidad, en línea recta, la colateral, cuando tuviera intereses significativos, bla, 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 ¿no? El detalle de cuando no hay independencia. Es- Sigue los lineamientos del derecho positivo, claramente, ¿verdad? En cambio, los anglosajones tienen otra forma de juzgar las conductas. Las conductas se juzgan de acuerdo a los usos y costumbres. No es derecho positivo, sino derecho consuetudinario. Esto estudiábamos allá cuando empezábamos la facultad, en primer año hace ya bastantes años. Otro ejemplo, nosotros los latinos tenemos, o los españoles, los que hablamos español en este caso, tenemos un diccionario oficial. Si yo tengo una duda sobre el significado de un término y no quiero dejar ningún lugar a duda, tengo un diccionario oficial que me va a definir el término, que es el diccionario de la Real Academia Española. No hay nada que se le pueda oponer, ese es el oficial, es el lenguaje español, se rige por cómo está definido cada término en el diccionario de la Real Academia Española. Los ingleses no tienen un diccionario equivalente. Pueden tener diccionarios más afamados, Oxford, pero no tienen un diccionario que sea oficial, que si alguien tiene una duda en el idioma inglés tenga que decir, bueno, vamos a satisfacer esta duda, en un diccionario que sea incuestionable. Bien, entonces, eh, eh, ¿cómo están hechas las normas de independencia? Bueno, de aplicación en todo el mundo, no cabe ninguna duda que tienen mayor influencia en la emisión de las normas, tienen una mayor influencia anglosajona que latina, ¿sí? De hecho, ayer decíamos que IFAC está ubicado en Nueva York, no está en San Pablo ni en Madrid. Eh, entonces, acá se nota que hay una forma de emisión de este tipo de normativa que no sigue el derecho positivo, sino que sigue el derecho consuetudinario. Entonces, lo que vemos es que tenemos principios fundamentales y podemos tener amenazas al cumplimiento de esos principios fundamentales. Y si los principios fundamentales se ven amenazados, el contador ve amenazada su independencia. Ese es el enfoque. Fíjense que no dice esto está permitido y esto está prohibido. Dice, el contador tiene que evaluar cómo afectan esas amenazas al cumplimiento de los principios fundamentales. Y esas amenazas pueden ser de cinco tipos. Amenaza de interés propio, ejemplo, el contador tiene acciones de la propia empresa que le va a brindar servicio, ¿sí? Está amenazado su propio interés, ¿verdad? Amenaza de revisión del propio trabajo o autorrevisión. Acá, por ejemplo, si al contador se lo contrata para hacer el diseño de los procedimientos administrativos, para hacer un flujograma de cómo tiene que organizarse la empresa y cómo tiene que fluir la documentación y la información. O se lo contrata para a hacer un sistema contable, o se lo contrata para hacer una auditoría interna tercerizada.
y después se lo contrata para hacer la auditoría externa, de alguna forma tendría una amenaza de revisión de su propio trabajo. Digamos. Se puede llegar a ver tentado a no criticar lo que dispuso en otro rol, en el rol para lo que se lo había contratado previamente. La tercera es amenaza de defensa o representación, también llamada amenaza de abogacía, no porque el contador actúe como abogado, sino porque está de alguna forma defendiendo a su cliente. Por ejemplo, si el contador tiene un poder para defender una determinación de la AFIP, o atiende a los inspectores de la AFIP, de alguna forma y sienta una empresa no debería esto porque no bueno, un poco está amenazada también su independencia después cuando como auditor va a evaluar si ese pasivo fiscal existe o no existe. Otro ejemplo es la familiaridad con propietarios y funcionarios. Acá el enfoque del Código de Ética Internacional, cuando habla de familiaridad, tiene una gran distinción con las normas argentinas. Fíjense que en las normas argentinas la familiaridad es claramente definida. Habla del cónyuge o equivalente o pariente por consanguinidad hasta el cuarto grado, o por afinidad, o sea, el pariente político, hasta el segundo grado. Hay que contar los grados, ¿verdad? Si los grados se cuentan yendo hasta un punto común en el árbol genealógico, o sea, con mi hermano somos parientes del segundo grado, porque arriba hacia nuestros padres y después descendemos hacia mi hermano, son dos caminos, digamos, segundo grado. Mi primo somos parientes colaterales, por consanguinidad colaterales del cuarto grado, porque tenemos que ir hasta nuestros padres y nuestros abuelos, que es el punto común en el árbol genealógico. Vamos al padre un grado, al abuelo 2 grados, descendemos al tío 3 grados y llegamos al primo con cuarto grado. Hasta mi primo le podría, no le podría hacer una auditoría porque tengo el impedimento, ¿verdad? El hijo de mi primo sería quinto grado, ahí ya tengo independencia. Así se da cuenta que la forma de contar la familiaridad en las normas argentinas es totalmente objetiva. En cambio de la familiaridad, desde el punto de vista de la gente, eh, por ejemplo, un contador que hace 25 años que hace la auditoría de un mismo cliente. Bueno, evidentemente, aunque no tenga ningún lazo familiar, ningún lazo de sangre, está familiarizado con, su personal, las formas que tiene la empresa, las políticas contables que selecciona y los criterios que aplica. Así que esto puede ser una amenaza a la independencia. Recuerden el enfoque, ¿eh? No es que tener un cliente hace 25 años me quita la independencia, sino que amenaza la independencia. Y por último, la intimidación. La intimidación, algunos seguramente estará pensando, cuando ve esta palabra tan fea, estará pensando de que nos reunimos con el cliente y le decimos que vamos a emitir un dictamen adverso, entonces ahí nomás saca una 45 y nos dicen si el dictamen no es favorable, te quemo. Pero pensemos en formas un poco más sutiles de intimidación. Por ejemplo, si cuando estamos reunidos y le decimos que el dictamen va a ser de una manera determinada, me contestan, bueno, entonces para el año que viene voy a pedir distintos presupuestos a otros estudios. O si yo cobro un honorario mensual y los últimos 2 o 3 meses me pisaron el pago, porque quieren ver cómo es el dictamen antes de liberar los pagos. Bueno, esas son formas de intimidación que amenazan a la independencia. Entonces, tenemos principios fundamentales que cumplir. Cumpliendo con estos principios aseguramos la independencia. Tenemos amenaza al cumplimiento de estos principios. Si esas amenazas no se reducen a un nivel tolerable, la independencia se ve amenazada. Y entonces, ¿qué acción tenemos que promover? Tenemos que identificar, evaluar
y dirigirse a las amenazas al cumplimiento de los principios fundamentales como a las amenazas a la independencia del contador profesional. Esto está desarrollado en las siguientes tres diapositivas. La 78 no lo voy a leer porque es la descripción de los principios fundamentales que nos vamos a tomar 2 o 3 minutos para que lo lean ustedes. Lo mismo que la 79, que ya fui dando ejemplos, y vamos a retomar con la 80. Bueno, llegamos ahí entonces a la diapositiva 80, en donde retomamos la acción que tiene que tomar el contador para reducir, para analizar si se han reducido las amenazas a un nivel aceptable, a un nivel tolerable, y ahí aplicamos entonces la prueba de la tercera parte razonable e informada. ¿En qué consiste? Consiste en que el contador debe usar la prueba de la tercera parte razonable e informada para evaluar, perdón, para evaluar qué conclusión alcanzaría ella con respecto a si existe una amenaza y qué alcance tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que el contador no tiene que evaluar la amenaza desde su punto de vista, sino desde el punto de vista de un tercero. Y ahí definimos que es una tercera parte razonable e informada. Es alguien que sin ser contador tiene un conocimiento y experiencia para entender los hechos relevantes y las circunstancias y evaluar imparcialmente lo apropiado de las decisiones y conclusiones del contador.
Cuando hablamos de este tipo de independencia, o vamos a decirlo de otra forma, la independencia tiene que evaluarse desde dos niveles, la independencia real o la independencia mental y la independencia aparente. La independencia real o independencia mental existe tanto en el Código de Ética Internacional como en la RT 37 también. Cuando el RT 37 dice el contador tiene que ser independiente, quiere decir que tiene que tener independencia mental o independencia real. Y después dice, no es independiente en los siguientes casos, esos son casos de independencia aparente, o sea, no es independiente o no aparenta ser independiente frente a terceros. Bueno, esto es lo mismo, el Código de Ética Internacional nos dice, tiene que tener independencia mental, o sea, sentir que no tiene ninguna, que él no siente ninguna presión, ningún sesgo como para emitir la opinión que corresponde emitir. Supongamos que yo soy muy amigo de una persona y esa persona me lleva a ser auditor de la empresa que él preside. Y tenemos una amistad desde la infancia. Y yo no me siento libre para decirle, mira, como tus estados contables tienen una incorrección, yo voy a tener que emitir un dictamen adverso. Si me siento que estoy traicionando a mi amigo, quiere decir que no tengo independencia real, que no tengo independencia mental. Esa evaluación la tiene que hacer el contador en función de su criterio propio y su estado de ánimo para actuar objetivamente. En cambio, la independencia aparente, o sea, cómo aparenta ser el contador frente a terceros, esa debe ser evaluada situándose en el punto de vista de una tercera parte razonable e informada. No sé si me expliqué adecuadamente, ustedes dirán si hace falta enfatizar en algo o el tema quedó claro. De cualquier forma, lo vamos a retomar en la unidad 4. Bueno, si quedó claro, vamos a hacer los casos prácticos 24 y 25. Estos son un poquito más extensos, pueden tomarse 10 minutos. O si quieren, hacemos el 24, 5 minutos, corregimos el 24 y después tomamos 5 minutos más para hacer el 25. Mejor así.
Bueno, muy bien, vamos con el 24. Entonces, el 24. Eh, acá les pregunto desde la primera columna, en el orden de la primera columna. ¿Interés propio con qué lo machearon? ¿O interés propio o interés financiero? Con Como le uno quieran de los llamar. directores del Director ente del ente auditado auditado. se ofrece como avalista. Bien, bien, perfecto. Revisión del propio trabajo. La La empresa empresa auditada auditada ha ha comenzado a medir comenzado. contablemente sus bienes de uso sobre la base de valores razonables, contratado a Bien, tal efecto el auditor del estudio. perfecto. Defensa o representación, también llamada abogacía. El auditor patrocina una disputa fiscal. Bien, perfecto. Familiaridad. El auditor El atiende a uno de auditor sus atiende clientes a desde uno hace de sus 26 años. clientes. Hace 26 años. Bien, intimidación. Usted ha propuesto un ajuste que Ajuste. reduce significativamente. Perfecto. Bueno, en el caso 25 tenemos tres columnas. Primero tenemos que unir la primera con la segunda, el tipo de amenaza con su descripción. Y después tenemos para cada tipo de amenaza, tenemos que unir la columna segunda con la tercera. Pero para cada tipo de amenaza hay dos ejemplos. Nos tomamos 5 minutos más y luego lo corregimos.
¿Lo tienen? Sí. ¿Cómo estamos? ¿Está listo ya? Bueno, la unión de la columna uno con la columna 2 supongo que no habrá generado ninguna dificultad porque este, está en la diapositiva 79, ¿verdad? No sé si vale la pena que lo hagamos o directamente lo damos porque está correctamente unida las flechas de las dos primeras columnas, como ustedes quieran. Si alguno tiene duda, lo hacemos. Y si no, Lo vamos a la hagamos, unión de la columna 2 con la... lo hagamos, profe, por favor. Lo damos, bien, bárbaro. Vamos con, yo les leo la columna 2 y ustedes me dicen con qué lo unieron. Amenaza de que un interés financiero u otro influyan de manera inadecuada, etcétera. Interés propio. Correcto. Amenaza que, debido a una relación prolongada o estrecha con un cliente. Familiaridad. Realidad. Correcto. Amenaza de que el profesional de la contabilidad no evalúe adecuadamente los resultados de un juicio realizado o de un servicio prestado con anterioridad. Autorrevisión. Correcto. Autorrevisión. Amenaza de que un profesional de la contabilidad promueva la posición. Autorrevisión el Abogacía. anterior, ¿verdad? Amenaza de que el profesional de la contabilidad no evalúe adecuadamente los resultados. El que Sí. sigue, amenaza de un profesional de la contabilidad promueva la posición, etcétera, abogacía, Abogacía. defensa o representación. Y por último, amenaza de que las presiones reales o percibidas. Ese último es Intimidación. intimidación, ¿verdad? Correcto. Bueno, vamos a dos ejemplos de interés propio. Son dos de Un cada miembro del uno. puede ser que uno sea que un miembro del equipo del encargo tiene un interés financiero Correcto, correcto. y el otro puede ser que sea que la firma Bien, promociona la bien, compra de acciones. perfecto. No, ese está más vinculado con representación. Digamos, Ah, la bien, tenía la empresa va a emitir duda. nuevas acciones y el contador, claro, el contador actúa como agente colocador de la venta de esas acciones. Eso sería representación del cliente. Eh, Otro ejemplo de interés propio. Les ayudo. ¿Qué piensan ustedes si yo tengo una cartera de clientes, pero hay un cliente que representa el 70% de mis ingresos? Si yo perdiera ese cliente, con el